Y he titulado este mensaje: Lo que sé que no sé. Repite conmigo: hay algo que sé, y esto es que no sé. Amén. Vamos a leer. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Repite conmigo: Pablo se propuso no saber cosa alguna. Wow. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cierra sus ojos. Espíritu Santo, revélanos sabiduría espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Toda perturbación, toda hueste que quiera molestar, la atamos en el nombre de Jesús. Que seas tú hablando, y no consejo de hombre, sino voz de Dios, Señor. Amén y amén. Denle fuerte el aplauso. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios. La iglesia de Corintios era una iglesia especial. Pero hay algo que tú tienes que saber de esta iglesia. Esta iglesia pertenecía, o Corinto era una de las principales ciudades del imperio griego o de Grecia. Grecia era la cuna de la sabiduría, de la ciencia, de la matemática y de la filosofía en ese momento. Grecia era la cuna del saber. Los romanos heredaron mucho de los griegos, y gran parte del éxito del imperio romano es que ellos supieron absorber lo mejor de las ciudades, estados que iban conquistando. Y los romanos tomaron muchísimo de los griegos. Dese cuenta que en ese entonces los griegos ya habían inventado la democracia. Los griegos eran muy desarrollados en la matemática, en la física. Todas estas cosas nacieron en Grecia. Y Corinto era una de las ciudades más grandes de Grecia, o del sistema griego. Así que cuando Pablo llegó a este lugar a predicar el evangelio, se da cuenta que tenía un desafío muy grande por delante. Y se da cuenta cómo predicar a gente que sabe tanto. A pesar de que Pablo era una persona extremadamente culta, era una persona que también tenía mucha sabiduría humana. ¿Cómo poder llegar al corazón de esta gente? Y él dijo en esta declaración: me propuse no saber nada entre ustedes, pero solo una cosa: mi predicación no es con palabras persuasivas, no es con palabras de humana sabiduría. En este lugar yo voy a predicar con demostración de Espíritu Santo y poder. ¿Sabes por qué? Porque esto es incuestionable. Ayer yo estaba hablando con una persona. Duré 1 hora hablando por teléfono con esa persona, y estábamos hablando acerca de la palabra de Dios. Esta persona tiene otros fundamentos. Y bueno, como tenía el tiempo, me enganché, porque por lo general no pierdo el tiempo en eso, pero como tenía el tiempo, me enganché a hablar con él. Y yo le dije lo siguiente: tienes que entender algo, lo que tú me estás diciendo tiene sentido, pero la experiencia es el mayor grado de verdad que una persona puede experimentar. Repite conmigo: la experiencia
Es el mayor grado de verdad que una persona puede experimentar. Ahora, cuando estoy hablando de la experiencia, no estoy hablando en el contexto de la experiencia de vida. Estoy hablando en el contexto de algo que tú experimentas en un momento. Eso se convierte en el mayor grado de verdad para ti cuando lo experimentas. Explíquemelo, apóstol. Cuando yo me convertí a Cristo Jesús, yo era una persona necia. Yo era una persona que no respetaba a Dios ni respetaba a los que predicaban la palabra de Dios. Y tenía un espíritu de burla. Me burlaba de los cristianos. Y yo estaba sentado ahí donde estás tú. Y de pronto sobre mí cayó algo y yo comencé a llorar. Y comencé a ser libre. Acepté a Cristo Jesús en mi corazón. Y mi vida cambió. Yo fumaba 2 cajetillas de cigarrillo al día. Y ese día rompí los cigarros que tenía en mi bolsillo. Y hasta ese día fumé. Así de un solo golpe. Hubo un nuevo nacimiento, una transformación muy profunda. ¿Y qué pasó? Cuando yo llegué a mi casa y en los días posteriores, mis familiares, mis amigos trataban de persuadirme, yo no tenía las herramientas que tengo ahora para defender la fe, porque era un bebé espiritual. No tenía cómo defenderme. Pero ¿sabes qué les decía yo? Yo sé lo que viví. Yo sé lo que sentí. Lo que tú experimentas se convierte en el mayor grado de verdad para ti. Y alguien te puede decir: mira, Jesucristo no es real porque por esto, aquello, aquí están las evidencias, aquí están las pruebas. Y puede que usted no sepa nada de la palabra. Pero ¿quién te quita lo que tú viviste? ¿Quién te arrebata lo que tú experimentaste con el Espíritu de Dios? Y el apóstol Pablo entendió esto con los griegos. Él dijo: a esta gente yo no la voy a cambiar con palabrerías. A esta gente yo la voy a cambiar demostrándoles el poder de Dios. Y en este lugar yo me voy a hacer ignorante. En este país me voy a hacer ignorante y me voy a proponer no saber cosa alguna. Escucha esto. Pablo se esforzó, porque cuando Pablo dice: y me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, es que se esforzó para no hablar lo que él sabía de su intelecto o de su sabiduría humana, sino que procuró en todo tiempo la demostración del Espíritu Santo y el poder de Dios. Amén. Dile a la persona que tienes a tu lado: demuestra en todo tiempo. Hay algunos puntos interesantes que veo viendo esta palabra del Espíritu. Puedo ver lo siguiente: lo que tú sabes se puede convertir en el mayor enemigo de lo que Dios quiere hacer. Dile a la persona que tienes a tu lado: lo que tú sabes se puede convertir en el mayor enemigo de la obra de Dios en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque la fe es anticlimática, la fe es antinatural. La fe verdadera va a ir contra lo que tú sabes. La fe, cuando es real, va a desafiar todo aquello que tú has establecido y todo aquello sobre lo cual tú te has fundamentado. Así que lo que dijo el apóstol Pablo es muy importante. Es muy importante. ¿Quieres que el poder de Dios se manifieste en tu vida? Proponte a no saber nada. Amén. Dile a la persona que tienes a tu lado: proponte a no saber nada. Wow. ¿Cuánta gente? Estoy apenas introduciendo. ¿Cuánta gente en muchas áreas, en lo empresarial, en lo financiero, en lo espiritual, se quedaron obsoletos
¿Por qué? Aprendieron una manera de hacer las cosas. Pero eso se fundamentó tanto en sus vidas que cuando vinieron las nuevas cosas, sencillamente no saben, no abren su mente, no abren su espíritu para recibir algo nuevo de parte de Dios. ¿Cuántas iglesias, cuántas organizaciones quedaron en el pasado? Porque aprendieron algo. Pero eso que aprendieron necesariamente no es lo que Dios quiere hacer hoy. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios es dinámico. El Espíritu de Dios, mire, su palabra es la misma hoy, ayer y por todos los siglos. Y su presencia también. Pero lo que Dios quiere hacer es diferente. Si el apóstol Pablo resucitara hoy, haría lo mismo que hizo hace 2000 años atrás, pero solo que lo haría a través de WhatsApp. Las epístolas las escribiría a través de WhatsApp. No agarraría una pluma y un pergamino para escribir. Lo haría como lo hace hoy. No caminaría, tomaría un avión para llegar a las ciudades. Porque es la forma en que se hacen las cosas. Pero ¿cuánta gente en sus negocios, en sus empresas y en sus ministerios se quedaron obsoletos? ¿Por qué? Aprendieron algo, pero ese algo que aprendieron se convierte en el mayor enemigo de lo nuevo que Dios quiere hacer. Y Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Dios ha determinado hacer cosas nuevas en tu vida. Pero por eso dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 12 que es necesario que tu mente sea renovada para que puedas entender cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. Amén. Por eso es necesario que usted se aparte a buscar el consejo de Dios. Nosotros todos los eneros hacemos el ayuno de primicias, por ejemplo, desde el 31 a las 12 y 1 o desde el primero a las 12 y 1, mejor dicho, el 31 hasta el 3 de enero. Escucha esto, el ayuno de primicias no es obligado, porque eso fue algo que Dios me dijo a mí que lo hiciera yo. Y yo un día se lo dije a la iglesia. Y el primer año se metieron 8, el segundo año se metieron 20, el tercer año se metieron 40, el cuarto año se metieron 80, el quinto año se metieron 120 conmigo. Pero fue algo que Dios me reveló a mí. Dios me dijo: entrégame los primeros 3 días del año. ¿Por qué? Tú necesitas un tiempo para renovarte en Dios. Necesitas un tiempo para que Dios te dé su consejo, te renueve las estrategias, para que Dios te marque el camino. Porque tal vez lo que Dios marcó para mí en el 2021 no es lo mismo que Dios va a marcar para mí en el 2024. Y si yo no estoy atento al consejo que Dios tiene para mí, puedo desperdiciar, puedo cometer errores, puedo perder oportunidades. Por eso es necesario que te apartes en la presencia de Dios, para que escuches la voz del Padre, para que escuches su consejo, para que escuches su estrategia. Amén. Dile a la persona que tienes a tu lado: prepárate, prepárate, apártate con Dios. Ahora sí, escucha esto. Quiero decirte 4 cosas con respecto a lo que te hablé y con respecto a la porción bíblica que te leí. Número 1, quien espera ver obrar a Dios tiene que tener expectativa en ser sorprendido. Dile a la persona que tienes a tu lado: lo único que tú tienes que esperar de Dios es que te sorprenda. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios los sorprenda? ¿Cuántos quieren que Dios los sorprenda? Por eso tienes que proponerte no saber cosa alguna delante de Dios.
Porque hay gente que está esperando un milagro de parte de Dios. Hay gente, por ejemplo, que están esperando una casa de parte de Dios. Hay gente que están esperando, no sé, algo nuevo de parte de Dios. Cualquier cosa. Pero lo están esperando de una manera. Lo están esperando de la manera que ellos creen que Dios se las va a dar. Lo están esperando de la forma que ellos entienden Dios puede entregárselas. Y así no funciona esto. Y mucha gente, escucha esto, por esperar que Dios haga las cosas de una manera, resulta que la oportunidad se manifiesta de otra. Pero ellos están demasiado distraídos, demasiado concentrados. Y te voy a dar el ejemplo del paralítico de Betesda, por mencionarte uno. Este hombre estaba ahí a la orilla de este estanque, porque la Biblia dice que un ángel de tiempo en tiempo descendía y tocaba las aguas. Este estanque de Betesda estaba lleno de cojos, de mancos, de ciegos, de gente con cáncer, de leprosos, de todo. Porque sine qua non, cuando el ángel tocaba las aguas, el primero que entrara iba a ser sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y este hombre paralítico tenía 38 años. ¿Cuántos años tenía ahí? 38 años. Es una vida entera, ¿sabe? Yo con 38 años ya estaba casado, tenía hijos, todo, con 38 años. Es una vida entera. Este hombre tenía 38 años ahí. Y un día entró Jesús. Y Jesús le pregunta, mira, ¿quieres ser sano? Y mira la respuesta que él da. Él dice, sí, maestro, yo quiero ser sano. Pero lo que pasa es que cuando el ángel toca el agua, otro llega primero. ¿Por qué? Porque él era cuadrapléjico. Él no podía caminar. El ciego es ciego, pero el ciego va para adelante. De repente había alguien, no sé, con cáncer, podía caminar y meterse en el agua. Pero él, su única esperanza es que alguien se compadeciera de él, lo agarrara y lo metiera en el agua cuando el ángel tocara el agua. Y esto no iba a pasar, porque cada quien estaba ahí por lo suyo. Cada quien estaba ahí por su problema, qué sé yo. Algunos dicen que habían 3,000, 5,000 enfermos ahí. Pero la pregunta que Jesús le hizo es si quería ser sano. Y él respondió que él no tenía a nadie que lo metiera en el estanque. ¿Sabes por qué? Porque esa era la manera que él sabía. La única forma que él conocía cómo podía ser sanado de manera milagrosa. Pero Jesucristo no le preguntó eso. Ahí estaba el autor y el consumador de la fe. Yo no creo que este hombre no haya escuchado quién era Jesús. Y voy a especular un poco. Seguramente este hombre ni siquiera le miró la cara a Jesús. Jesús le estaba hablando y el hombre no miraba a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque todo el que estaba en ese estanque tenía los ojos puestos en el agua. Y estoy especulando. Jesús le estaba hablando y tal vez hasta maleducado era, porque él le respondía, estaba mirando el estanque. Y Jesús decide sanarlo por soberanía. Tal vez, no lo puedo asegurar, pero creo que es el único milagro que no le pidieron a Jesús, que lo hizo así de su voluntad. Porque los demás siempre le pedían, le clamaban, siempre declaraban que creían. Este hombre ni creía, ni se lo pidió, ni nada. Y Jesucristo lo sanó. Ahora bien, ¿qué pasó? Jesucristo sale del estanque
y no sana a ningún otro enfermo. ¿Sabes por qué? Porque los otros enfermos ni siquiera se percataron de lo que pasó ahí, porque tenían su mirada puesta en el estanque. Jesucristo pudo haber sanado a los 3,000, a los 5,000 enfermos que estaban ahí, pero ellos estaban demasiado llevados por su propia sabiduría y por su propia manera de hacer las cosas. ¿Qué te quiero decir? Lo que Cristo dijo que iba a hacer en tu vida, Él lo va a hacer, pero necesariamente no va a ser a tu manera. Quiero que muevas a la persona que tienes a tu lado y dile: prepárate para ser sorprendido por Dios. Y yo profetizo que no va a terminar este año sin que Dios te sorprenda, sin que Dios manifieste su gloria. No va a terminar este año, pero no va a ser a tu manera, va a ser a la manera de Dios, va a ser a la forma de Dios. Wow, hay gente que sí cree esta palabra. Estamos en un reino sobrenatural, pero me sorprende ver qué tan poco preparados estamos los creyentes para lo sobrenatural. Vivimos en un reino sobrenatural, pero tú hablas con la mayoría de los creyentes y no están esperando lo sobrenatural. Entonces, ¿a qué reino perteneces? Si vivimos en un reino sobrenatural, que es el reino de Dios y su justicia, tenemos que esperar lo sobrenatural de Dios. Cuando usted se levante en la mañana, usted diga: Padre, ¿con qué milagro me vas a sorprender hoy? ¿Qué vas a hacer hoy en mi vida? Estoy deseoso, estoy expectante de ver lo que tú quieres hacer en mi vida. Cada mañana, cuando ores: Padre, estoy esperando el milagro que tú vas a hacer hoy en mi vida. Porque entonces, si no, no perteneces a un reino sobrenatural. Lo milagroso debería ser lo cotidiano para ti. Y usted orar y confiar que Dios hará, que Dios va a cumplir, que Dios va a honrar esa oración, que Dios va a manifestar su milagro, que Dios va a manifestar su poder. Levántate como un león. Levántate como un león mañana, que Dios va a proveer para que pagues esa deuda, que Dios va a proveer para que puedas hacer lo que tienes en tu corazón hacer, que Dios va a proveer para que puedas acceder, que Dios va a abrir la puerta. Pero tienes que esperar lo sobrenatural, tienes que esperar ser sorprendido. Quiero que sacudas a la persona que tienes a tu lado y dile: espera a ser sorprendido por papá. Dile: espéralo, 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 espéralo. Yo tengo tanto que agradecer a Dios. Yo a ustedes les conté cómo Dios me dio mi primera casa. Lo he contado varias veces, pero lo voy a decir rápido hoy. Yo un día me paré a las 7 de la mañana. No había orado por casa, no le estaba pidiendo a Dios casa. Mi oración no era tener casa. Yo vivía con mi suegra. Mi oración era esta: una casa para Dios. Eso es lo que yo le estaba orando. Y al día anterior de ese día, a mí me preguntaron que por qué yo no hacía un esfuerzo por comprar una casa, que habían programas que estaban construyendo allí primera, que esto, que aquello, con muy buena intención. Yo tenía 2 bebés. Abiel tenía 1 año y medio y Magdiel estaba recién nacido. Y yo le respondí a esa persona: yo no voy a comprarme casa para mí hasta que yo no le haga una casa a Dios.
Y al día siguiente, escucha esto, yo me levanto a las 7 de la mañana, me despierto, tenía una reunión, tenía cosas que hacer. En el camino a esa reunión me consigo a un hermano en Cristo Jesús que estaba recién convertido. Y él me dice: Miguel, estoy recién convertido, me acepté a Cristo. Wow, y nos alegramos. Y yo comienzo a preguntarle que cómo fue eso. Y él me cuenta su testimonio. Y me dice: me estoy congregando en la iglesia de tal pastor. Y ese pastor yo lo conozco, es un amigo, pero tenía mucho tiempo que no lo veía. Y yo le pregunto: ¿y cómo está él? ¿Cómo está el pastor? Él me dice: no, está muy bien. Acaba de comprarse, acaba de mudarse a una casa nueva, porque él no tenía casa, ya tiene una casa nueva y tiene un carro nuevo. Cuando él me lo dice, yo me asombro, porque la iglesia de este pastor es en una comunidad humilde. Y yo como pastor, yo sé que las iglesias no dan plata para comprar casa ni carro, ni de este tamaño. Las iglesias no dan plata para comprar casas y carros, yo. Si usted lo declara, amén, decláremelo. Decláreme. Hay gente que dice: el apóstol se compró la camioneta con plata de la iglesia. Declare que esta iglesia va a dar plata para comprarse una camioneta. Lo creo en el nombre de Jesús, que la iglesia va a dar plata para comprar camioneta. Lo creo. Decláremelo. La gente habla mal, pero hablando mal están profetizando bien. Siga profetizando que las iglesias dan plata para comprar casas y carros. Síguelo profetizando. Que llegue a ser así. Esperemos que llegue a ser así. Que un día yo pueda decir: compré esta camioneta con los diezmos de la iglesia. Ojalá llegue ese día. Pero no ha llegado, ¿sabe? No ha llegado. ¿Sabes con qué hemos comprado todo mi esposo y yo? Con fe. Con fe y con milagros sobrenaturales. Denle fuerte el aplauso al Señor. Entonces, cuando él me dice que el pastor tiene una casa y tiene un carro, yo pensé: Dios, ¿cómo hiciste? Eso fue lo que pensé. ¿Cómo hiciste para bendecirlo? Y Dios me habló. Eso fue a las 8:30 de la mañana. Estando yo con él, Dios me dijo: hoy mismo te voy a enseñar cómo lo hice. Me dijo el Señor. Lo cierto, para hacer la historia corta, es que a las 10 de la mañana yo estaba llamando por teléfono a mi esposa en la sala de mi casa, que Dios me lo había entregado. Ese día yo no sabía que esa casa existía. Yo no sabía que existía esa casa. No tenía ni idea. Mire, hay bendiciones que yo he peleado, pero esa fue sorpresiva totalmente. Esa fue una sorpresa de Dios. ¿Por qué? Si tú vives en lo sobrenatural, tú tienes que esperar lo sobrenatural. Y sencillamente: Señor, no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo confío en ti. No sé cómo tú vas a obrar, pero yo sé que tú me vas a bendecir. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que Dios los va a bendecir? ¿Cuántos saben? Entonces espera ser bendecido por Dios. Claro, trabaja, muévete, pero algo he entendido: a Dios le gusta lucirse, a Dios le gusta manifestarse de una manera poderosa, le gusta hacer entradas dramáticas, a Dios le gusta hacer entradas triunfales, como en las películas. Entradas dramáticas y triunfales. ¡Pam! Una cosa sé: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios va a intervenir, pero tienes que abrir tu corazón para lo sobrenatural, para lo sobrenatural de Dios. Amén. Y mire, a veces hay que ser como este niño que tenía 5 panes y 2 peces.
Jesús preguntó, había una multitud de 5,000 varones, sin contar a las mujeres y a los niños, que suelen ser más numerosos siempre. Se dicen que eran como 20,000. Y Jesucristo preguntó, estaba en un lugar desierto: ¿cómo alimentaremos a esta multitud? Salió uno de los discípulos y dijo: ni con 100 denarios compraremos para todos. Esta persona, no recuerdo qué discípulo era Felipe, no recuerdo, creo que Felipe, Señor, esto es lo que hay, y no nos da tiempo de ir al pueblo y venir. No, ese no fue Felipe, fue otro, disculpen. Y Felipe fue el que le llevó el niño a Jesús y le dijo: maestro, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es eso para tanta gente? Aquí vemos más o menos los tipos de personas que hay. El realista, uno de los discípulos que dijo: ni con 100 denarios resolvemos este problema. El realista estaba hablando una realidad. El que trata de resolver con sus fuerzas humanas es el otro. Felipe buscó el diligencioso. Buscó a ver quién tenía algo, quién tenía plata, quién daba una ofrenda, quién servía. Y lo único que encontró fue este niño que tenía 5 panes y 2 peces. Y bueno, como ese es el resolvedor, se lo llevó a Jesús. Pero en esta historia está el niño también. El niño, seguramente le dijeron: estamos buscando para darle de comer al pueblo. Y seguramente el niño creyó que con eso les podía dar de comer a toda la gente, porque era un niño. Era un niño. Una vez yo vi un video donde un padre estaba llorando porque no tenía cómo pagar la casa. Y vino un niño y agarró la alcancía y se la dio al papá, porque el niño creía que con lo que había en la alcancía podía resolver para pagar la casa. Pero resulta que lo que estaba en la alcancía no alcanzaba ni para el 1% de la casa. Pero es la fe del niño. Y me imagino que este niño dijo: aquí yo tengo estos panes, aquí yo tengo estos peces. Se lo llevaron a Jesús. ¿Y qué pasó? Con eso Jesús hizo este milagro de multiplicación, que fue tan grande que la Biblia dice que recogieron 12 cestas de lo que sobró. Las sobras fue muchísimo mayor a lo que originalmente había, lo que sobró. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que esperar ser sorprendido por Dios. Tú tienes que poner la semilla de fe. Tienes que poner la semilla. Lo que tú crees, lo que tú esperas, Dios va a hacer lo demás. Tal vez este fue un año muy difícil para ti, pero hoy tú tienes que esperar que Dios haga lo demás. Escucha esto, hay algo que quiero hacer mucho énfasis. Punto número 2. Y quiero que vayamos al versículo 5. El apóstol Pablo dijo: me propuse entre vosotros no saber nada, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría. Lee conmigo: la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo hizo un especial énfasis. Él dijo: yo no quiero que tu fe esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino que esté fundamentada en el poder de Dios. Pablo hizo esta coletilla no por accidente, porque hay una sabiduría que es espiritual y hay una sabiduría que es de los hombres.
Y la buena es la sabiduría del Espíritu. Amén. La sabiduría de los hombres puede ser útil, pero la sabiduría del Espíritu, esa es la que funciona. Y Pablo le dijo: vine con demostración de espíritu y poder, para que tu fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en la demostración del Espíritu de Dios. Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Y voy a reforzar algo de lo que prediqué el domingo pasado, porque es muy importante. Escucha esto. La que necesitamos es la sabiduría del Espíritu. Esa es la que funciona. Pero para esto tenemos que entrar en el mundo espiritual. Y la única manera que usted participe del mundo espiritual es estando dentro del mundo espiritual. Si usted no está dentro del mundo espiritual, no vas a participar del mundo espiritual. Y tienes que entender que lo que el cielo desata es porque primero tú lo desatas aquí. Porque el mundo espiritual funciona de adentro hacia afuera. El mundo espiritual no funciona de afuera hacia adentro, funciona de adentro hacia afuera. Si tú quieres que el cielo desate un milagro en tu vida, tienes que aprender a desatarlo aquí primero en la tierra. Y para eso tienes que entrar en el mundo espiritual. Tienes que adquirir sabiduría espiritual. Tienes que abrir los sentidos espirituales. Amén. Dele un aplauso al Señor para lo próximo que le voy a decir. Mire, hay gente que quiere milagros de Dios, pero cuando tú ves sus altares hay pura ceniza. No hay fuego, no hay holocausto en ese corazón. No hay fuego en ese altar. Hay pura ceniza. ¿Cómo puedes esperar ser sorprendido por Dios en lo sobrenatural si vives en lo natural? Pero cuando tú vives en lo sobrenatural, cuando caminas en la dimensión del Espíritu, cuando estás en el Espíritu, ¡pum!, comienzas a ver los milagros. Aquí, allá, allá, allá. Comienzan a manifestarse los milagros. Los comienzas a ver, los comienzas a discernir y comienzas a apropiarte de ellos. No, como que no me están entendiendo lo que les estoy diciendo. ¿Quieres que el mundo espiritual ¿Quieres participar del mundo espiritual? Tienes que hacerte parte del mundo espiritual. Tienes que hacerte parte. Si no eres parte del mundo espiritual, no podrás participar del mundo espiritual. El mundo espiritual va a participar en ti, pero tú no vas a participar en él. Y hay una diferencia en que él participe en ti y tú participes en él. En toda la gente que no tiene a Cristo, el mundo espiritual participa de ellos. Ellos no lo saben, pero son movidos, son influenciados, son llevados. Hay un príncipe en este mundo. Ese es Satanás, dice la Biblia, lo dijo Jesucristo, lo dijo el apóstol Pedro y el apóstol Juan, el príncipe de este mundo. Pero cuando tú estás en el mundo espiritual, cuando tú entras al mundo espiritual, tú participas en él. Y ahí tú atas, desatas, se abren los cielos, hablas, declaras y las cosas pasan. Y los milagros se manifiestan, amén. Los milagros se manifiestan. Aleluya. Estoy pidiéndole a Dios filtrar lo que voy a decir, porque la palabra del Señor dice en esta misma porción más adelante, por ahí por el versículo 14 y el versículo 15, la palabra del Señor dice que para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura. Cuando un hombre espiritual habla con un hombre natural, el hombre natural puede decir: esa persona está loca. ¿Por qué el apóstol Miguel habla? ¿Por qué grita? ¿Por qué habla en lenguas? ¿Por qué agarra la vara? ¿Por qué golpea? ¿Por qué están esas piedras ahí? Es que tú no tienes que entender. Si trato de explicártelo en la mente natural, no lo vas a entender.
Pero el que está en el mundo espiritual participa del mundo espiritual. El que camina en el mundo espiritual y fluye en el mundo espiritual participa de él. Y los milagros se manifiestan. Amén. ¿Sabes lo que tú necesitas para terminar este año? Porque hay gente que hace promesas y dice: el año que viene me voy a meter más con Dios. Este año te tienes que meter con Dios. Hoy te tienes que meter con Dios. Ay, apóstol, déjeme hasta el 31 de diciembre frío, así como estoy, que el 1 de enero me voy a meter con Dios. Esto es tremendo. Y todo lo que tú hagas, tienes que hacerlo con entendimiento espiritual. Repite conmigo: entendimiento espiritual. Si usted brinca, es porque en el espíritu usted con ese brinco está desatando algo. Cuando usted pasa a diezmar y ofrendar, es porque usted en el espíritu está entendiendo que va a desatar finanzas. Cuando usted ore, es porque usted está entendiendo. Hay gente que hace las cosas porque ve a otros hacerlas y ya. No hay entendimiento espiritual de lo que se está haciendo. Veo a otros hacer y hago. ¿Sabes qué es lo único que usted tiene que imitar? Las cosas que vienen del Espíritu. Jesucristo dijo: yo hago lo que veo a mis padres hacer. Eso es lo que usted tiene que imitar. Repita conmigo: yo hago lo que veo a mis padres hacer. Amén. Una vez me llamó a alguien aquí que tenía que predicar y estaba muy nervioso. Estaba muy nervioso. Como ministro, como predico, estaba nervioso. Yo le dije: hijo, haga lo que ha visto a su padre hacer y te va a ir bien. Di lo que yo digo, muévete como yo me muevo, ora como yo oro. Porque Jesucristo dijo: yo hago lo que veo a mi padre hacer y te va a ir bien, garantizado. Se va a mover la misma unción, se va a desatar la misma gloria. Necesitas acceder al mundo espiritual para que el mundo espiritual te pueda bendecir con sus milagros. Amén. Para que el mundo espiritual te pueda favorecer. Amén. Y puedas recibir y puedas terminar este año en victoria. Y pueda venir la provisión y pueda venir el rompimiento que estás esperando. Amén. Amén. Mueve a la persona que tienes a tu lado y dile: no seas flojo. Dile: deja la flojera. Ayer hablaba con un hijo espiritual mío, un pastor que fue militar, y me dijo: mire, apóstol, la Biblia dice que somos soldados de Jesucristo. Ese hombre estuvo en la frontera, estuvo en esto, lo ponían a pagar plantón. Me estaba contando que un día lo vio un teniente y él tenía un dolor de muela y estaba así como arrugando la cara. Y el teniente le dijo: ¿qué te pasa, sargento? Me duele la muela, mi teniente. ¿Le duele la muela? Bueno, entierra la cabeza ahí 10 minutos. Lo mandó a enterrar la cabeza. Imagine la presión del dolor de muela con la cabeza enterrada. Te estoy hablando de los años 90. No ahorita. Ahorita eso está más cómodo, puede ser. 10 minutos después se paró. ¿Te duele la muela todavía? Sí, mi teniente. Vuelve a enterrar la muela, la cabeza otros 10 minutos más. A los 10 minutos: ¿le duele la muela? No, mi teniente. Bueno, sigue adelante pues. Claro que le dolía la muela, estaba que se moría por el dolor de muela. Y él me decía: mi apóstol, me decía, ahorita hay gente que no puede ver 5 nubes porque no va a la iglesia. Que si está medio lloviznoso no salen porque no hay entendimiento de lo que es ser un soldado de Jesucristo. ¿Y sabes qué? El mundo espiritual no es para gente floja. Dile a la persona que tienes a tu lado: el mundo espiritual no es para gente floja. Si te gusta Netflix, si te gusta dormir, esto no es para ti. Dele fuerte.
Esto no es para ti. Pero te voy a decir algo, la presencia de Dios se vuelve, no sé, a falta de una mejor palabra, se vuelve algo adictivo, ¿sabes? Cuando tú estás en la presencia de Dios y esto te atrapa, tú quieres más y quieres más y quieres más, y vas en el carro y vas orando, y estás en la casa y estás orando, y de repente tu esposa ve que te sales y es porque estás orando, estás metido en la presencia de Dios. Se vuelve algo que te empuja, que te lleva. Pero ahí es cuando se manifiestan los milagros. Así que tienes que buscar la sabiduría del Espíritu. Esto se busca. Dile a la persona que tienes a tu lado, se busca. Muévela, sacúdela, busca del Espíritu. Busca. Esto no es para gente floja. Esto no es para gente perezosa. Busca del Espíritu. Aleluya. Número 3. La fe se fundamenta, ¿sabes? Dice la palabra en el mismo versículo 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Qué dijo Pablo? Para que tu fe no esté fundada ¿en qué? ¿Qué es un fundamento? ¿Qué es un fundamento? Un fundamento es algo que sostiene. Escucha esto. Después que una casa está construida, muchos de sus fundamentos usted no los va a ver. ¿Sí me está entendiendo lo que les quiero decir? Porque los fundamentos es al principio, cuando el terreno está, cuando usted limpia el terreno, cava los huecos. Después, cuando la casa esté construida, algunas columnas superficiales usted las va a ver, pero otras usted no las va a ver, porque van a quedar cubiertas por la misma edificación. Y otra va a quedar bajo tierra y usted no la va a ver. Solo el que la construyó sabe qué fundamentos tiene. Y si otra persona viene después y compra la casa, nunca va a saber qué fundamentos tiene esa casa. No va a saber si le puede construir otro piso. No va a saber si puede hacer algo más arriba, porque no va a conocer los fundamentos. Pero la casa será tan buena como los fundamentos que tenga. Amén. Ahora bien, si usted construye una casa y usted quiere cambiar los fundamentos, tendrás que derribar toda la casa. No sé si aquí hay algún constructor. No se puede. No, yo quiero cambiar los fundamentos de la casa. ¿Cómo lo cambias? Ya está hecho. Ya está ahí. Tienes que mover la losa, tienes que tumbar todo. Y el apóstol Pablo dijo que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Y Dios me dio una revelación esta mañana. Escuche, pregunte, apóstol, suéltela, diga. ¿Sabes por qué hay creyentes que no caminan en lo sobrenatural? ¿Sabes lo que me mostró el Señor? Me dijo: hijo, no es lo que ves por fuera, son los fundamentos. No es lo que ves por fuera. Por fuera lo puedes ver enflusado, encorbatadito, lo puedes ver perfumado, con una Biblia Thompson más grande que esta, lo puedes ver por fuera. Pero son los fundamentos. Son los fundamentos sobre los cuales se edificó esa fe. Lo bueno es que si Dios puede tumbar el templo y reconstruirlo en 3 días, Dios te puede deshacer y volverte a construir en un instante. Eso es lo bueno. Porque hay gente que no dice.
pero desde su formación, desde que son pequeños en el espíritu, tienen un mal fundamento. No sé, tal vez de una iglesia donde tú te formaste antes, o de donde vengas, o porque vienes así. Tienes un fundamento intelectual, un fundamento mundano, un fundamento pecaminoso, cualquier clase de fundamento. ¿Por qué no se manifiesta en mí lo sobrenatural? Porque tu fe no está fundamentada donde tiene que estar fundamentada. Es necesario que hoy Dios establezca tu fe sobre fundamentos firmes, sobre el fundamento del Espíritu Santo de Dios, sobre el fundamento de la palabra revelada. Amén. No, escuche esto. Como que me perdieron el fuego. Lo que pasa es que estoy ronco hoy. Como que me perdieron el fuego. Hábleme, apóstol, dígame más. Te voy a soltar una joya. La medio solté el domingo pasado, pero como aquí hay personas ilustres que no vinieron el domingo, los pastores que estaban en el encuentro y demás. Usted sabe quién fue Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro. ¿Sabe quién fue Juan? ¿Y usted sabe quién fue el apóstol Pablo? ¿Quién de estos tres fue mayor? En el sentido práctico. Pablo. Tuvo mayor alcance Pablo. Su ministerio tuvo mayor dimensión. Y Pablo, cuando fue apedreado en Listra, Dios le mostró lo que ni siquiera Moisés le mostró. Dios llevó a Pablo al tercer cielo y le mostró su gloria, cosa que Moisés ni siquiera pudo ver. Pablo estuvo en un nivel práctico superior al de Pedro y al de Juan. Su ministerio tiene mayor alcance. Y si tú me preguntaras a mí cuál es el ser humano más influyente del mundo, aparte de Jesucristo, fue el apóstol Pablo. ¿Sabes por qué? Porque Pablo transculturizó al imperio romano. Pablo metió la cristiandad en el imperio romano. Y nosotros somos descendientes de este imperio. Somos descendientes. Aquí llegaron los españoles. Todo eso lo transculturizó Pablo con la predicación. No hay persona que haya moldeado más la humanidad que el apóstol Pablo. Ahora bien, escucha esto. ¿Por qué Pablo fue superior a Pedro y a Juan? El ministerio de Pablo era para Pedro en un principio. Porque el primer apóstol que fue enviado a los gentiles fue Pedro. Cuando en Hechos 10 Dios lo envió a casa de Cornelio. Eso no tenía que parar ahí. Pero Pedro tenía demasiados prejuicios y Dios levantó a Pablo. Ahora, ¿por qué Pablo fue superior a Pedro y a Juan? Lo que te voy a soltar es una bomba. Ore ahí y diga: Señor, abre mis oídos espirituales para recibir esto. ¿Sabes por qué? Porque Pedro y Juan conocieron a Jesús en persona, pero Pablo lo conoció por revelación. Y lo que se revela se fundamenta más fuerte. Lo que se te revela se fundamenta hasta la médula. Cuando algo se te revela, eso nadie te lo va a arrancar jamás. Nadie te lo va a arrancar. Pablo no conoció a Cristo en carne y hueso. Pablo conoció a Cristo por revelación. Cuando se le apareció en el camino, ahí conoció Pablo. Y cuando se les cayeron esas escamas, también se le cayeron escamas espirituales. Y los ojos espirituales de Pablo fueron abiertos. Amén.
Por eso Pablo caminó en otra dimensión mayor. ¿Por qué? Porque su fe estaba fundamentada en la revelación de Cristo Jesús. Pero escuchen, es que Pedro y Juan no, sí, Pedro y Juan también tenían fe fundamentada en la revelación. Pero Pedro y Juan también tenían un poquito de fundamento de la religión, tenían un poquito de fundamento del judaísmo. Pedro y Juan todavía estaban pensando si circuncidar a la gente, si aquello. El fundamento de Pablo fue diferente. Aunque usted no lo crea, el fundamento de Pablo fue más puro. Fue más puro que el fundamento de Pedro y de Juan, aunque usted no lo crea. Aunque estos caminaron con Jesús. Pedro llegó a una parte donde habían gentiles y comía, bochinchaba con los gentiles. Cuando llegaron los otros apóstoles, le dejó de hablar a los gentiles, porque le daba pena que lo vieran juntándose con los gentiles. Y Pablo llegó y lo regañó y le dijo: Pedro, eres un mentepollo. Imagínese eso. A mí me daría pena si yo fuera Pedro, que estuve con Jesús, que caminé, que comí, que jugué fútbol con Jesús, que vi la final del mundial con Jesús. Que viniera Pablo y me echara un regaño por inmaduro. ¿Por qué? Porque el fundamento de Pedro por dentro no era completamente puro todavía. No era completamente puro. Y hay gente que no camina en lo sobrenatural como tiene que caminar, porque el fundamento está un poquito corrompido. No digo que seas malo, pero si el fundamento es corrupto, no vas a ver, no se va a desbloquear el potencial, no se va a desbloquear el milagro que Dios tiene para tu vida. Quiero que señales a la persona que tiene a tu lado, pero así fuerte. Fuerte, fuerte, así, está con el dedo. Si tiene algo contra él, aprovecha este momento y clávele el dedo fuerte. Y drene. Y dígale: prepárate para que el Señor te saque, te estirpe todo fundamento corrupto de tu vida. Todo fundamento corrupto. Escucha, por eso es que hay gente que cuando llega acá a La Roca y empiezan, bueno, de vez en cuando está bueno, pero en mi iglesia no era así, en aquella iglesia no era así, de la iglesia donde yo vengo no era así, se lo trillan a uno. No, ¿y qué hace usted aquí entonces? Si todo ya era tan bueno. Y aquí cuando llegan, y mientras más saben, más tienen que morir. Más tienen que morir mientras más saben. Mientras usted más ha aprendido, usted. Aquí no es que va a llegar a alguien que porque venga graduado del instituto bíblico le vamos a poner una corona. No, más bien yo lo veo como que más hijos tenemos que hacerlo. ¿Sabes por qué? Dios le dijo a Moisés: wow, es que esto está fuerte. Dios le dijo a Moisés: circuncidarás tanto al nacido como al extranjero. Y si el extranjero quería hacerse hijo, había que pasarle el cuchillo. Y te voy a decir algo: este cuchillo no era como los bisturís de ahorita. Este era un cuchillo hecho de piedra, así con mellas, un poquito amellado, un poquito así. Usted quiere hacerse hijo, vamos a pasarle el cuchillo. ¿Sabes por qué? Porque Dios entiende que tienes que estar bien fundamentado. Y que si no estás fundamentado, y si el fundamento es corrupto, no vas a vivir, ni vas a caminar, ni vas a disfrutar, ni vas a comer, ni vas a desbloquear el potencial que Dios tiene para ti. Así que dígame: apóstol, pásanos el cuchillo. Aleluya, denle fuerte el aplauso. Que papá te pase el cuchillo para que te fundamente. Quiero que cierres tus ojos y repitas conmigo: Señor, todo fundamento corrupto en mi vida, sácalo,
Quita todo fundamento corrupto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y para finalizar, lo único que debes saber: pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo te voy a decir algo. Cuando yo me convertí, yo me gané un amigo. Este hombre tenía un potencial enorme. Me lo gané para Cristo. Un hombre muy inteligente, un hombre intelectual, y se convirtió con una unción. Fue bautizado por el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo, y comenzamos predicando juntos. Hoy este hombre es un gran ateo. Se lo digo con mucho dolor. Ateo que predique el ateísmo. No ateo de que dice no creo en Dios solamente. Predica el ateísmo. Ateísmo es Dios no existe. Predica esto. ¿Sabes por qué? La palabra del Señor dice en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 3: por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué significa este versículo profundamente? Mire, hay respuestas que usted nunca va a tener sino a través de la fe. Cuando yo era muchacho, yo me hacía este tipo de preguntas: si Dios existe, ¿quién creó a Dios? ¿Y quién creó al que creó a Dios? ¿Y quién creó al que creó al que creó a Dios? Y al que creó, al que creó, al que creó, al que... Me hacía este tipo de preguntas. Por decirte algo, este tipo de preguntas locas. Pero ¿sabes lo que pasa? La ciencia tampoco nunca va a poder explicar de manera contundente que Dios no existe. Nosotros no podremos explicar que Dios existe sino por la fe y la demostración del Espíritu. Y la ciencia nunca podrá probar que Él no existe. Porque a la final, escuche esto, a la final esto es un asunto de fe. Y como yo siempre digo, el Padre siempre va a dar espacio a la fe. Cuando aquí pasa un milagro, Él siempre dará espacio a la fe. Tú decides si crees o no crees. Siempre tendrás que decidir si crees o no crees. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Me propuse no saber nada sino a Cristo crucificado. Si eres ignorante ante el mundo, pero eres sabio ante Dios, eres bienaventurado, ¿sabes? Ponte de pie.